Primeros tiempos y grandes decisiones, de Ernesto Sábato. Como un exiliado, camino por las callejuelas de la ciudad más antigua, la primera en nacer. Mi alma va delante de mí, vacilante y ansiosa. ¿Qué la perturba? ¿Su abandono o su búsqueda de una nueva morada? Allí estoy, sonámbula, huérfana y vencida. Añoro la playa y las altas colinas y aquella barca azul que cerca de la costa está esperándome. Matilde Kuzminski Richard. Me acabo de levantar. Pronto serán las 5 de la madrugada. Trato de no hacer ruido. Voy a la cocina y me hago una taza de té, mientras intento recordar fragmentos de mis semisueños. Esos semisueños que, a estos 86 años, se me presentan intemporales, mezclados con recuerdos de la infancia. Nunca tuve buena memoria, siempre padecí esa desventaja, pero tal vez sea una forma de recordar únicamente lo que debe ser, quizá lo más grande que nos ha sucedido en la vida, lo que tiene algún significado profundo, lo que ha sido decisivo, para bien y para mal, en este complejo, contradictorio e inexplicable viaje hacia la muerte que es la vida de cualquiera. Por eso mi cultura es tan irregular, colmada de enormes agujeros, como construida por restos de bellísimos templos de los que quedan pedazos entre la basura y las plantas salvajes. Los libros que leí, las teorías que frecuenté, se debieron a mis propios tropiezos con la realidad. Cuando me detienen por la calle, en una plaza o en el tren, para preguntarme qué libros hay que leer, les digo siempre, lean lo que les apasione, será lo único que los ayudará a soportar la existencia. Por eso descarté el título de Memorias y también el de Memorias de un desmemoriado, porque me pareció casi un juego de palabras, inadecuado para esta especie de testamento, escrito en el periodo más triste de mi vida. En este tiempo en que me siento un desválido, al no recordar poemas inmortales sobre el tiempo y la muerte que me consolarían en estos años finales. En el pueblo de campo donde nací, antes de irnos a dormir, existía la costumbre de pedir que nos despertaran diciendo, recuérdame a las 6. Siempre me asombró aquella relación que se hacía entre la memoria y la continuación de la existencia. La memoria fue muy valorada por las grandes culturas, como resistencia ante el devenir del tiempo, no el recuerdo de simples acontecimientos, tampoco esa memoria que sirve para almacenar información en las ahora computadoras. Hablo de la necesidad de cuidar y transmitir las primigenias verdades. En las comunidades arcaicas, mientras el padre iba en busca de alimento y las mujeres se dedicaban a la alfarería o al cuidado de los cultivos, los chiquitos, sentados sobre las rodillas de sus abuelos, eran educados en su sabiduría, no en el sentido que le otorga a esta palabra la civilización científica, sino aquella que nos ayuda a vivir y a morir, la sabiduría de esos consejeros que en general eran analfabetos, pero, como un día me dijo el gran poeta Senghor en Dakar, la muerte de uno de esos ancianos es lo que para ustedes sería el incendio de una biblioteca de pensadores y poetas. En aquellas tribus, la vida poseía un valor sagrado y profundo, y sus ritos, no solo hermosos, sino misteriosamente significativos, consagraban los hechos fundamentales de la existencia, el nacimiento, el amor, el dolor y la muerte. En torno a penumbras que avisoro, en medio del abatimiento y la desdicha, como uno de esos ancianos de tribu que, acomodados junto al calor de la brasa, rememoran sus antiguos mitos y leyendas, me dispongo a contar algunos acontecimientos entremezclados, difusos,
que han sido parte de tensiones profundas y contradictorias, de una vida llena de equivocaciones, desprolija, caótica, en una desesperada búsqueda de la verdad. Me llamo Ernesto porque cuando nací, el 24 de junio de 1911, día del nacimiento de San Juan Bautista, acababa de morir el otro Ernesto, al que, aun en su vejez, mi madre siguió llamando Ernestito, porque murió siendo una criatura. Aquel niño no era para este mundo, decía. Creo que nunca la vi llorar. Tan estoica y valiente fue a lo largo de su vida, pero seguramente lo haya hecho a solas. Y tenía 90 años cuando mencionó, por última vez, con sus ojos humedecidos, al remoto Ernestito, lo que prueba que los años, las desdichas, las desilusiones, lejos de facilitar el olvido, como se suele creer, tristemente lo refuerzan. Aquel nombre, aquella tumba, siempre tuvieron para mí algo de nocturno, y tal vez haya sido la causa de mi existencia tan dificultuosa, al haber sido marcado por esa tragedia, ya que entonces estaba en el vientre de mi madre, y motivó, quizá, los misteriosísimos pavores que sufrí de chico, las alucinaciones en las que de pronto alguien se me aproximaba con una linterna, un hombre a quien me era imposible evitar, aunque me escondiera temblando debajo de las cobijas, o aquella otra pesadilla en la que me sentía solo en una cósmica bóveda, tiritando ante algo o alguien, no lo puedo precisar, que vagamente me recordaba a mi padre. Durante mucho tiempo padecí sonambulismo. Yo me levantaba desde el último cuarto donde dormíamos con Arturo, mi hermano menor, y, sin tropezar jamás ni despertarme, iba hasta el dormitorio de mis padres, hablaba con mamá y luego volvía a mi cuarto. Me acostaba sin saber nada de lo que había pasado, sin la menor conciencia, de modo que cuando a la mañana ella me decía, con tristeza, tanto sufrió por mí, con voz apenas audible, anoche te levantaste y me pediste agua. Yo sentía un extraño temblor. Ella temía ese sonambulismo, me lo dijo muchos años más tarde, cuando me enviaron a La Plata para hacer los estudios secundarios, y ya ella no estuvo para protegerme. Pobre mamá, no comprendía, ni yo tampoco en aquel entonces, que ese tormento en gran parte era el resultado de la convivencia espartana regida por mi padre. La tierra de mi infancia, como un pueblo estremecido por fuerzas extrañas, se hallaba invadida por el terror que sentía hacia él. Lloraba a escondidas, ya que nos estaba prohibido hacerlo, y, para evitar sus ataques de violencia, mamá corría a ocultarme. Con tal desesperación, mi madre se había aferrado a mí para protegerme, sin desearlo, ya que su amor y su bondad eran infinitos, que acabó aislándome del mundo. Convertido en un niño solo y asustado, desde la ventana contemplaba el mundo de trompos y escondidas que me había sido vedado. De alguna manera, nunca dejé de ser el niño solitario que se sintió abandonado, por lo que he vivido bajo una angustia semejante a la de Pessoa. Seré siempre el que esperó a que le abrieran la puerta, junto a un muro sin puerta. Y así, de una u otra forma, necesité compasión y cariño. Cuando me enviaron desde mi pueblo al Colegio Nacional de La Plata para hacer el secundario, en el instante en que me pusieron en el ferrocarril, sentí resquebrajarse el suelo incierto sobre el cual me movía, pero al que aún le aguardaban peores hundimientos. Durante un tiempo seguí soñando con aquella madre que veía entre lágrimas mientras me alejaba hacia aquella infinita soledad. Y cuando la vida había marcado ya en mi rostro las desdichas, cuántas veces,
en un banco de plaza, apesadumbrado y abatido, he esperado nuevamente un tren de regreso. Camino por la costanera sur, contemplando el portentoso río que, en el crepúsculo del siglo pasado, cruzaron miles de españoles, italianos, judíos, polacos, albaneses, rusos, alemanes, corridos por el hambre y la miseria. Los grandes visionarios que entonces gobernaban el país ofrecieron esa metáfora de la nada que es nuestra pampa a todos los hombres de buena voluntad, necesitados de un hogar, de un suelo en que arraigarse, dado que es imposible vivir sin patria, o matria, como pretendía decir Unamuno, ya que es la madre el verdadero fundamento de la existencia. Pero en su mayoría, esos hombres encontraron otro tipo de pobreza, causada por la soledad y la nostalgia, porque mientras el barco se alejaba del puerto, con el rostro surcado por lágrimas, veían cómo sus madres, hijos, hermanos, se desvanecían hacia la muerte, ya que nunca los volverían a ver. De ese irremediable desconsuelo nació la más extraña canción que ha existido, el tango. Una vez el genial Enrique Santos Discépolo, su máximo creador, lo definió como un pensamiento triste que se baila. Artistas sin pretensiones, con los instrumentos que les venían a mano, algún violín, una flauta, una guitarra, escribieron una parte fundamental de nuestra historia sin saberlo. ¿Qué marinero, desde algún puerto germánico, trajo entre sus manos el instrumento que le daría su sello más hondo y dramático, el bandoneón, creado para servir a Dios por las calles, en canciones religiosas de los servicios luteranos? Aquel instrumento humilde encontró su destino a miles de leguas. Con el bandoneón, sombrío y sagrado, el hombre pudo expresar sus sentimientos más profundos. ¿Cuántos de esos inmigrantes seguirían viendo sus montañas y sus ríos, separados por la pena y por los años, desde esta inmensa factoría caótica, esta ciudad levantada sobre el puerto y ahora convertida en un desierto de amontonadas soledades? Y al caminar por este terrible leviatán, por las costas que por primera vez divisaron aquellos inmigrantes, creo oír el melancólico quejido del bandoneón de Troilot, cuando la desdicha y el furor de Buenos Aires hacen sentir más la soledad. Busco un suburbio en el crepúsculo, y entonces, a través de un brumoso territorio de medio siglo, enriquecido y devastado por el amor y el desengaño, miro hacia aquel niño que fui en otro tiempo. Melancólicamente me recuerdo, sintiendo las primeras gotas de una lluvia en la tierra reseca de mis calles sobre los techos de zinc. Que llueva, la vieja está en la cueva, hasta que los pájaros cantaban y corríamos descalzos a largar los barquitos de papel. Tiempo de las cintas de Tom Mix y de las figuritas de colores, de Tesorierit, Mutis y Vidoglio. Tiempos de las calecitas a caballo, de los manices calientes en las tardes invernales, de la locomotora chiquita y su silbato. Mundo que apenas entrevemos cuando estamos muy solos, en este caos del ruido y del cemento, ya sin lugar para los patios, con glicinas y claveles. Entre esa multitud de colonizadores, mis padres llegaron a estas playas con la esperanza de fecundar esta tierra de promisión, que se extendía más allá de sus lágrimas. Mi padre descendía de montañeses italianos, acostumbrados a las asperezas de la vida. En cambio, mi madre, que pertenecía a una antigua familia albanesa, debió soportar las carencias con dignidad. Juntos se instalaron en Rojas que, como gran parte de los viejos pueblos de la Pampa,
Fue uno de los tantos fortines que levantaron los españoles y que marcaban la frontera de la civilización cristiana. Recuerdo a un viejo indio que me contaba anécdotas de sangrientas luchas y de malones, que trenzaba sus tientos con paciencia y que, cuando le dijeron que transmitirían por una radio a Galena la pelea de Firpo con Dempsey, contestó: cuando más cencia, más mandinga. En este pueblo pampeano, mi padre llegó a tener un pequeño molino harinero, centro de candorosas fantasías para el niño que entonces yo era. Cuando los domingos permanecía en el taller haciendo cositas en la carpintería, o subíamos con Arturo a las bolsas de trigo y a escondidas, como si fuera un misterioso secreto, pasábamos la tarde comiendo galletitas. Mi padre era la autoridad suprema de esa familia en la que el poder descendía jerárquicamente hacia los hermanos mayores. Aún me recuerdo mirando con miedo su rostro surcado a la vez de candor y dureza. Sus decisiones inapelables eran la base de un férreo sistema de ordenanzas y castigos, también para mamá. Ella, que siempre fue muy reservada y estoica, es probable que a solas haya sufrido ese carácter tan enérgico y severo. Nunca la oí quejarse y, en medio de esas dificultades, debió asumir la ardua tarea de criar 11 hijos varones. La educación que recibimos dejó huellas tristes y perdurables en mi espíritu. Pero esa educación, a menudo durísima, nos enseñó a cumplir con el deber, a ser consecuentes, rigurosos con nosotros mismos, a trabajar hasta terminar cualquier tarea empezada. Y si hemos logrado algo, ha sido por esos atributos que ásperamente debimos asimilar. La severidad de mi padre, en ocasiones terrible, motivó, en buena medida, esa nota de fondo de mi espíritu, tan propenso a la tristeza y a la melancolía. Pero también fue el origen de la rebeldía en dos de mis hermanos que huyeron de casa, Humberto, de quien luego hablaré, y Pepe, llamado en nuestro pueblo el Loco Sábato, que acabó yéndose con un circo para deshonra de mi familia burguesa, decisión que entristeció a mi madre, pero que ella sobrellevó con el estoicismo que mantuvo hasta su vejez, cuando a los 90 años, luego de largos padecimientos, murió serenamente en su cama en brazos de Matilde. Mi hermano Pepe tuvo pasión por el teatro y actuaba en los conjuntos pueblerinos que se llamaban los 30 Amigos Unidos. Y, cuando en el cine teatro La Perla se ponían en escena sainetes criollos, él siempre conseguía algún papel, por pequeño que fuese. En su cuarto tenía toda la colección de bambalinas que se editaba en Buenos Aires con tapas de colores, donde además de esos sainetes se publicaban obras de Ibsen y una, que aún recuerdo, de Tolstoy. Toda esa colección fue devorada por mí antes de los 12 años, marcando fuertemente mi vida, ya que siempre me apasionó el teatro, y aunque escribí varias obras, nunca salieron de mis cajones. Debajo de la aspereza en el trato, mi padre ocultaba su lado más vulnerable, un corazón cándido y generoso. Poseía un asombroso sentido de la belleza, tanto que, cuando debieron trasladarse a La Plata, él mismo diseñó la casa en que vivimos. Tarde descubrí su pasión por las plantas, a las que cuidaba con una delicadeza para mí hasta entonces desconocida. Jamás lo he visto fallar a la palabra empeñada, y con los años admiré su fidelidad hacia los amigos, como fue el caso de don Santiago, el sastre que enfermó de tuberculosis. Cuando el doctor Elguerat le advirtió que la única posibilidad de sobrevivir era irse a las sierras de Córdoba, mi padre lo acompañó
en uno de esos estrechos camarotes de los viejos ferrocarriles donde el contagio parecía inevitable. Recuerdo siempre esta actitud que define su devoción por la amistad y que supe valorar varios años después de su muerte, como suele ocurrir en esta vida que, a menudo, es un permanente desencuentro. Cuando se ha hecho tarde para decirle que lo queremos a pesar de todo y para agradecerle los esfuerzos con que intentó prevenirnos de las desdichas que son inevitables y a la vez aleccionadoras. Porque no todo era terrible en mi padre, y con nostalgia entreveo antiguas alegrías, como las noches en que me tenía sobre sus rodillas y me cantaba canciones de su tierra, o cuando por las tardes, al regresar del juego de naipes en el club social, me traía mentolina, las pastillas que a todos nos gustaban. Desgraciadamente, él ya no está y cosas fundamentales han quedado sin decirse entre nosotros. Cuando el amor es ya inexpresable y las viejas heridas permanecen sin cuidado, entonces descubrimos la última soledad, la del amante sin el amado, los hijos sin sus padres, el padre sin sus hijos. Hace muchos años fui hasta aquella Paola de San Francisco, donde un día se enamoró de mi madre. Entreviendo su infancia entre esas tierras añoradas, mirando hacia el Mediterráneo, incliné la cabeza y mis ojos se nublaron. A medida que nos acercamos a la muerte, también nos inclinamos hacia la tierra, pero no a la tierra en general, sino a aquel pedazo, aquel ínfimo pero tan querido, tan añorado pedazo de tierra en que transcurrió nuestra infancia. Y porque allí dio comienzo el duro aprendizaje, permanece amparado en la memoria. Melancólicamente rememoro ese universo remoto y lejano, ahora condensado en un rostro, en una humilde plaza, en una calle. Siempre he añorado los ritos de mi niñez con sus reyes magos que ya no existen más. Ahora, hasta en los países tropicales, lo reemplazan con esos pobres diablos disfrazados de Santa Claus, con pieles polares, sus barbas largas y blancas, como la nieve de donde simulan que vienen. No, estoy hablando de los Reyes Magos que en mi infancia, en mi pueblo de campo, venían misteriosamente cuando ya todos los chiquitos estábamos dormidos, para dejarnos en nuestros zapatos algo muy deseado. También en las familias pobres, en que apenas dejaban un juguete de lata, o unos pocos caramelos, o alguna tijerita de juguete para que una nena pudiera imitar a su madre costurera, cortando vestiditos para una muñeca de trapo. Hoy a esos Reyes Magos les pediría solo una cosa: que me volvieran a ese tiempo en que creía en ellos, a esa remota infancia, hace 1000 años, cuando me dormía anhelando su llegada en los milagrosos camellos, capaces de atravesar muros y hasta de pasar por las hendiduras de las puertas, porque así nos explicaba mamá que podían hacerlo, silenciosos y llenos de amor. Esos seres que ansiábamos ver, tardándonos en dormir, hasta que el invencible sueño de todos los chiquitos podía más que nuestra ansiedad. Sí, querría que me devolvieran aquella espera, aquel candor. Sé que es mucho pedir, un imposible sueño, la irrecuperable magia de mi niñez con sus navidades y cumpleaños infantiles, el rumor de las chicharras en las fiestas de verano. Al caer la tarde, mamá me enviaría a la casa de mi tía escolástica, la señorita mayor, momentos del rito de las golosinas y las galletitas Lola, a cambio del recado de siempre. Manda decir mamá que cómo está y muchos recuerdos. Cosas así, no grandes, sino pequeñas y modestísimas cosas. Sí, querría que me devolvieran a esa época cuando los cuentos comenzaban había una vez y, con la fe absoluta de los niños, uno era inmediatamente elevado
a una misteriosa realidad, o aquel conmovedor ritual cuando llegaba la visita de los grandes circos que ocupaban la Plaza España y con silencio contemplábamos los actos de magia y el número del domador que se encerraba con su león en una jaula ubicada a lo largo del picadero, y el clown, Scarpini y Bertoldito, que gustaba de los papeles trágicos, hasta que una noche, cuando interpretaba espectros, se envenenó en escena mientras el público inocentemente aplaudía. Al levantar el telón lo encontraron muerto y su mujer, Angelita Alarcón, gran acróbata, lloraba abrazando desconsoladamente su cuerpo. Lo rememoro siempre que contemplo los payasos que pintó Rouault, esos pobres bufones que, al terminar su parte, en la soledad del carromato se quitan las lentejuelas y regresan a la opacidad de lo cotidiano, donde los ancianos sabemos que la vida es imperfecta, que las historias infantiles con buenos y malvados, justicia e injusticia, verdad y mentira, son finalmente nada más que eso, inocentes sueños. La dura realidad es una desoladora confusión de herniosos ideales y torpes realizaciones, pero siempre habrá algunos empecinados, héroes, santos y artistas que en sus vidas y en sus obras alcanzan pedazos del absoluto que nos ayudan a soportar las repugnantes relatividades. En la soledad de mi estudio contemplo el reloj que perteneció a mi padre, la vieja máquina de coser New Home de mamá, una jarrita de plata y el col que tenía papá siempre en su cajón y que luego fue pasado como herencia al hermano mayor hasta llegar a mis manos. Me siento entonces un triste testigo de la inevitable transmutación de las cosas que se revisten de una eternidad ajena a los hombres que las usaron. Cuando los sobreviven, vuelven a su inútil condición de objetos y toda la magia, todo el candor, sobrevuela como una fantasmagoría incierta ante la gravedad de lo vivido, restos de una ilusión, solo fragmentos de un sueño soñado. Adolescente sin luz, tu grave pena lloras, tus sueños no volverán, corazón, tu infancia ya terminó. La tierra de tu niñez quedó para siempre atrás, solo poder recordar con dolor los años de su esplendor. Polvo cubre tu cuerpo, nadie escucha tu oración, tus sueños no volverán, corazón, tu infancia ya terminó. Al terminar la escuela primaria de mi pueblo en 1923, en medio del desgarramiento más hondo de mi vida, mi hermano Pancho me llevó a La Plata para completar mis estudios. Recuerdo la primera noche, con su enigmática madrugada en la casa de la calle Pedro Echagüet, oyendo entre sueños un ruido inédito para mí, que a través de las décadas se ha conservado como una imagen de mi tristeza infantil, el sonido de los cascos de caballos y de las chatas por el empedrado. Remotísimos tiempos en que no había jeans, cuando los chicos llevábamos pantaloncitos cortos y los pantalones largos simbolizaban un terrible acontecimiento en nuestras vidas, marcado por el orgullo y por la vergüenza. Muchas veces lloré durante la noche en esa ciudad que luego llegó a estar tan entrañablemente unida a mi destino. En los penosos días que precedieron al comienzo de las clases, tuve uno de los dolores más grandes. Me había llevado al bosque una paletita de lata, una humilde imitación de la paleta de un pintor, comprada por mi hermano en la ferretería del pueblo. Tenía pastillas de acuarelas que para mí eran un tesoro, con las que copiaba láminas de almanaques. Recuerdo una troika en la nieve de una Rusia lejana y misteriosa. Pregunté cómo ir hasta el famoso bosque de La Plata y allí me fui con las acuarelas, un frasco con agua, un par de pinceles y un cuaderno de hojas blancas.
Me senté en el pasto entre los enormes eucaliptos y empecé a pintar uno de esos troncos descascarados, con sus cambiantes matices de verdes, ocres y marrones, imbrincados de una manera que me conmovía. Todo era plácido en aquella mañana y, por el poder de la belleza, había olvidado mi melancolía. De pronto se produjo un cataclismo. Yo tenía menos de 12 años y estaba solo en una ciudad desconocida, cuando sorpresivamente apareció un grupo de muchachones de unos 15 años que, riéndose de mí, me arrebataron la paleta, pisotearon las humildes pastillas de acuarela, me rompieron los pinceles y arrojaron lejos la botellita con agua, riéndose hasta que se fueron. Durante un tiempo que me pareció infinito, yo permanecí sentado en el césped mientras me caían las lágrimas. Luego logré levantarme y volví lentamente hacia mi pensión, pero me perdí y tuve que preguntar varias veces dónde estaba mi calle. Cuando por fin llegué, entré en mi cuartito y permanecí todo el día en la cama. Tiritaba como si tuviese fiebre, o quizá la tuve. He vuelto a la Universidad de La Plata, después de tantos años, y se han despertado en mí recuerdos olvidados, sentimientos que yacían en mi alma. En este colegio y en esta ciudad se echaron las raíces de todo lo que luego tuvo que ser, porque el tiempo transcurrido, las ciudades que más tarde recorrí por el mundo, no pudieron borrar sus calles arboladas, estos tilos, estos plátanos. Pasaron los años, pero una y otra vez vuelve a mi memoria esta ciudad, donde acontecieron momentos importantes de mi vida, donde nos conocimos con Matilde, donde terminamos el bachillerato y luego la universidad. Aquí nació nuestro hijo Jorge Federico y aquí murieron también nuestros padres. En estos patios, en este bosque a veces auspicioso, a veces melancólico, se forjaron las ideas esenciales que me acompañaron en la vida. La universidad, fundada por don Joaquín González, fue famosa en toda Hispanoamérica. Asistían alumnos que venían de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Guatemala, quienes creaban sus propias colonias en caserones. Una universidad que contrató en Europa hombres eminentes de ciencia y humanidades, como fue el caso de los Schiller. Había nacido con una inspiración distinta, estaba formada por grandes institutos científicos, organizados por notables hombres, como el astrónomo Hartmann, con un nivel similar a los centros de Heidelberg o Göttingen. La universidad llegaba verticalmente hasta la enseñanza secundaria y primaria, donde los chicos tenían hasta una imprenta propia. Cómo añoro aquel colegio donde no se fabricaban profesionales, donde el ser humano aún era una integridad, cuando los hombres defendían el humanismo más auténtico y el pensamiento y la poesía eran una misma manifestación del espíritu. En el eslibris de la universidad se hallaba escrita una frase de aquel noble científico que fue Émile Bossuet: toma la verdad y llévala por el mundo. Él era uno de esos hombres que anhelaban ansiosos el espíritu puro, pero lo deponía o lo postergaba para remangarse y ensuciarse las manos, forjando esta nación que hoy es casi un doloroso desecho. En la época en que cursaba el primer año, supimos que tendríamos como profesor a un mexicano, que en rigor era puertorriqueño, y se me cierra la garganta al recordar la mañana en que vi entrar a la clase a ese hombre silencioso, aristócrata en cada uno de sus gestos, que con palabra mesurada imponía una secreta autoridad. Pedro Enrique Sureña, aquel ser superior, tratado con mezquindad y reticencia por sus colegas, con el típico resentimiento de los mediocres,
al punto que jamás llegó a ser profesor titular de ninguna de las facultades de letras. A él debo mi primer acercamiento a los grandes autores y su sabia admonición que aún recuerdo: donde termina la gramática, empieza el gran arte. Porque no era partidario de una concepción purista del lenguaje. Por el contrario, estaba cerca de Bosler y Humboldt, que consideraban el idioma como una fuerza viva en permanente transformación. En años posteriores, junto con él y Raimundo Lida, tuvimos largas conversaciones sobre estos temas en el Instituto de Filología, que por ese entonces dirigía Amado Alonso. Cuando alguna vez he vuelto a viajar en tren, soñé con encontrar a ese profesor de mi secundaria, sentado en algún vagón, con el portafolio lleno de deberes corregidos, como esa vez, hace tanto, cuando juntos en un tren yo le pregunté, apenado de ver cómo pasaba los años en tareas menores: ¿por qué, don Pedro, pierde tiempo en esas cosas? Y él, con su amable sonrisa, me respondió: porque entre ellos puede haber un futuro escritor. ¿Cuánto le debo a Enrique Sureña, aquel hombre encorvado y pensativo, con su cara siempre melancólica? Perteneció a una raza de intelectuales hoy en extinción, un romántico a quien Alfonso Reyes llamó testigo insobornable, un hombre capaz de atravesar la ciudad en la noche para socorrer a un amigo. Y por esa noble concepción de la vida, por la comunión y el valor con que frecuentaba la desdicha, paradójicamente, junto a aquel intelectual de mi secundaria, me viene a la memoria el rostro de mi hermano Humberto, aventurero que jamás realizó estudios superiores, pero que fue admirado y respetado por todos los que lo conocieron y que iban a consultarlo cuando se trataba de tomar una decisión difícil. Por eso, cuando la enfermedad de Humberto se agravó, me entristeció enormemente que se le engañara diciéndole que era una simple infección, si en verdad todos sabíamos que se trataba de un terrible cáncer de estómago. Ese hombre, tan admirado por su rectitud y entereza, merecía saber y afrontar la verdad como solía hacerlo, y entonces tomé la dura decisión de hablar con él. Jamás olvidaré el silencio. Aquellos ojos bien abiertos parecieron divisar el fin, sin abatimiento, con esa serenidad que siempre lo había fortalecido. Encendió un cigarrillo. No lloramos, no debíamos hacerlo. Tampoco pudimos abrazarnos. Aún nos pesaba sobre los hombros la mirada imperativa de nuestro padre. Todos lloraron la pérdida de Humberto, alguien que había sido, como dijo durante el entierro uno de sus grandes amigos, nada menos que todo un hombre. Sí, querido hermano, fuiste esa clase de hombres de la talla de Saint-Spurett, quien luchó en su avión contra la tempestad, junto con su telegrafista, unidos en el silencio, por el peligro común, pero también por la esperanza. Esos hombres que levantaron su altar en medio de la mugre, con su camaradería ante el fracaso y la muerte. Los conflictivos años de mi secundaria, además del tiempo de dolorosas angustias, fueron también de importantes descubrimientos. El primer día de clase aconteció una portentosa revelación. En un banco no demasiado visible, asustado y solitario chico de un pueblo pampeano, vi a don Elidmiro Calvo, ahindado caballero de provincia, alto y de porte distinguido, demostrar con pulcritud el primer teorema. Quedé deslumbrado por ese mundo perfecto y límpido. No sabía aún que había descubierto el universo platónico, ajeno a los horrores de la condición humana, pero sí intuí que esos teoremas eran como majestuosas catedrales, bellas estatuas en medio de las derruidas torres de mi adolescencia.
Para apaciguar el caos de mi alma, volqué mis emociones y ansiedades en una serie de cuadernos, diarios, que quemé cuando fui más grande. Por la angustia en que vivía, busqué refugio en las matemáticas, en el arte y en la literatura, en grandes ficciones que me pusieron al resguardo en mundos remotos y pasados. De la biblioteca del colegio, tan vasta y para mí inexplorada, aunque estaba sabiamente organizada, leí siempre a tumbos, empujado por mis simpatías, ansiedades e intuiciones. Recuerdo las bibliotecas de barrio fundadas por hombres pobres e idealistas que, con grandes esfuerzos, luego de todo un día de trabajo, aún tenían ánimo para atender cariñosamente a los chicos, ansiosos de fantasías y aventuras. Desde mi modesto cuartito de la calle 61 me embargaba hacia los mundos de Salgari y de Julio Verne, así como más tarde me recreé en las grandes creaciones del romanticismo alemán, Goethe y su inevitable Werther y Rousseau. Con el tiempo descubrí a los nórdicos, Ibsen, Strindberg y a los trágicos rusos que tanto me influyeron, Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, Gogol, hasta la aventura épica del Miocid y el entrañable andariego de La Mancha. Obras a las que una y otra vez he vuelto, como quien regresa a una tierra añorada en el exilio donde acontecieron hechos fundamentales de la existencia. Crimen y Castigo, que a los 15 años me había parecido una novela policial, luego la creí una extraordinaria novela psicológica, hasta finalmente desentrañar el fondo de la mayor novela que se haya escrito sobre el eterno problema de la culpa y la redención. Aún me veo debajo de las cobijas, devorando con avidez aquella obra en edición rústica, de doble o triple traducción. Aún me oigo reír por el desenfado y la encarnecida ironía con que Wilde desnudaba la hipocresía victoriana, o el temblor que sentía entre las páginas de Poe y sus maravillosos cuentos, o las paradojas de Chesterton y el misterioso padre Brown. Con los años leí apasionadamente a los grandes escritores de todos los tiempos. He dedicado muchas horas a la lectura y siempre ha sido para mí una búsqueda febril. Nunca he sido un lector de obras completas y no me he guiado por ninguna clase de sistematización. Por el contrario, en medio de cada una de mis crisis he cambiado de rumbo. Pero siempre me comporté frente a las obras supremas como si me adentrara en un texto sagrado, como si en cada oportunidad se me revelaran los hitos de un viaje iniciático. Las cicatrices que han dejado en mi alma atestiguan de que algo de eso se ha tratado. Las lecturas me han acompañado hasta el día de hoy, transformando mi vida gracias a esas verdades que solo el gran arte puede atesorar. En la irremediable soledad de este amanecer escucho a Brahms, y siempre, por sus melancólicas trompas vuelvo a vislumbrar, tenue pero seguramente, los umbrales del absoluto. Pienso en los tiempos en que Matilde aún podía caminar, apoyada en su bastón, cuando Gladys la traía al estudio y la sentaba a mi lado, sostenida entre almohadones. Yo ponía algo de Schubert, de Corelli o de algún otro músico que tanto bien le hacía en momentos de tristeza. Escuchábamos la música mientras ella se iba adormeciendo, poco a poco, hasta quedar dormida, con la cabeza inclinada hacia un costado. Yo la contemplaba con los ojos humedecidos. Al cabo de un tiempo se despertaba y preguntaba: ¿por qué no nos vamos a casa? Con voz imperceptible: sí, le decía entonces, enseguida nos iremos. Y con la ayuda de Gladys regresaba a su habitación. Recuerdo muy bien un día lejano de 1968, cuando viajamos con Matilde a la ciudad de Stuttgart, donde me entregarían un premio.
Al llegar, peregrinamos, es la palabra adecuada, ya que era un momento de religioso respeto, a Tübingen, y entramos en el seminario evangélico, donde contemplamos emocionados el banco en el que se habían sentado el joven estudiante Schelling y su compañero Hegel. Permanecimos en silencio. Luego nos llegamos hasta la casita del carpintero Zimmer, donde durante 36 años vivió loco Holderlin, cariñosamente protegido por aquel humilde ser humano. Uno de esos hechos absolutos que redimen a la humanidad. Desde la terrezuela miramos correr el río Neckar, como tantas veces lo habría contemplado aquel genio delirante. Creo que más tarde recorrimos un tramo del Rin que nos evocó un pasado de baladas, bardos, héroes, bandidos y leyendas. Rolando, que llega demasiado tarde a la isla de Nonenwar, únicamente para saber que su amada, sin consuelo, había tomado los hábitos, y Lohengrin y el castillo de Cleves, imponentes y sombríos. En el lloviznoso atardecer de otoño, contemplamos los restos de los castillos feudales, las fortalezas en ruinas que presenciaron feroces combates, que guardaron horribles o bellos secretos de amores incestuosos, de soledades, de traiciones. Ahí estaba Died Feinlietset Bruder, los restos declinantes de las torres de los dos hermanos enemigos, y la muralla de las querellas. En lo alto de la montaña, hacia el naciente, las ruinas sombrías entre ráfagas de helada llovizna, y también la torre de las ratas, donde el obispo Jato II, después de haber mandado quemar a los campesinos hambrientos, fue encerrado vivo en su torre para ser devorado por esos horrendos bichos. Hasta que divisamos la aciaga garganta de Loreleit y miramos hacia arriba, hacia lo alto del promontorio que cae a pique sobre las aguas del río, como si aún quisiéramos entrever la silueta de la hechicera que llevaba a la muerte con su canto. Entonces, resucitando desde nuestra juventud, acudieron a mi memoria fragmentos de uno de aquellos Lieder que mi alocada profesora de alemán trataba de grabarme con la música de Schumann, de Brahms, de Schubert. No lo sé en el poco alemán que aprendí cuando tendría unos 18 años, pero sí recuerdo unos pocos versos que decían, más o menos, Warum diese Ducken Augen mein Herz. Ruinas majestuosas aparecían ante los turistas, con sus cámaras y salchichas, como un heraldo que, después de penosas vicisitudes, con su vestimenta sucia y desgarrada, tratara de transmitirnos un bello y patético mensaje en medio de empujones, gritos y vulgaridades, y lográndolo, a pesar de todo, merced al misterioso poder de la poesía. Hacia los 16 años empecé a vincularme con grupos anarquistas y comunistas, porque nunca soporté la injusticia social y porque algunos estudiantes eran hijos de obreros, de inmigrantes socialistas, con quienes nos debatíamos durante la noche en interminables discusiones, a veces violentas y en ocasiones fraternales, que solían durar hasta altas horas de la madrugada. Una de esas reuniones se hizo en la casa de Hilda Schiller, hija del geólogo alemán Walter Schiller. Ella había formado un grupo de chicas que llamó Atalanta, a las que aleccionaba desde el deporte hasta la historia y la literatura. Allí, una jovencita me escuchó con sus grandes ojos fijos, como si yo, pobre de mí, fuese una especie de divinidad. Aquella muchacha era Matilde. De ese tiempo recuerdo las manifestaciones del 1 de Mayo, una conjunción de protesta y a la vez de profunda tristeza por los mártires de Chicago. Eterno funeral por modestos héroes, obreros que lucharon por 8 horas de trabajo y que luego fueron condenados a muerte. Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel, August Spiez y Louis Lind.
el de 23 años que se mató haciendo estallar un tubito de fulminato de mercurio en la boca. Los 4 restantes fueron ahorcados. Posteriormente, la investigación probó que eran inocentes de la bomba arrojada contra la policía. Estos obreros declararon estar orgullosos de su lucha por la justicia social y denunciaron a los jueces y al sistema del cual ellos eran típicos representantes. Hasta el último momento no renegaron de sus convicciones. Muchos años después, el gobernador reconoció la inocencia de estos hombres y se levantó un momento la tumba de los mártires. También se organizaban entonces marchas por el general Sandino y por los nobles y valientes Sacco y Vanzetti. Las manifestaciones congregaban a unos 100.000 obreros y estudiantes, unos bajo la bandera roja de los socialistas y los anarquistas bajo la bandera rojinegra. En todo el mundo se hicieron protestas en solidaridad por aquellos 2 mártires del movimiento, condenados a muerte por un crimen que no cometieron. Al igual que con los obreros de Chicago, los tribunales norteamericanos debieron reconocer su inocencia. Hasta el momento mismo en que fueron salvajemente atados a la silla, declararon su inocencia. Murieron con coraje y dignidad, en una gran película que luego de un tiempo hicieron los norteamericanos con la intención de mostrar la verdad. Aparece esta conmovedora carta que Vanzetti le escribió a su hijo. Querido hijo mío, he soñado con ustedes día y noche. No sabía si aún seguía vivo o estaba muerto. Hubiera querido abrazarlos a ti y a tu madre. Perdóname, hijo mío, por esta muerte injusta que tan pronto te deja sin padre. Hoy podrán asesinarnos, pero no podrán destruir nuestras ideas. Ellas quedarán para generaciones futuras, para los jóvenes como tú. Recuerda, hijo mío, la felicidad que sientes cuando juegas. No la acapares toda para ti. Trata de comprender con humildad al prójimo, ayuda a los débiles, consuela a quienes lloran. Ayuda a los perseguidos, a los oprimidos. Ellos serán tus mejores amigos. Adiós, esposa mía, hijo mío, camaradas. Bartolomé Vanzetti. Las discusiones y peleas entre anarquistas y marxistas eran frecuentes, pero así y todo, tuve compañeros de ambos lados con quienes hasta hoy, los que sobrevivimos, tenemos largas conversaciones recordando aquellos años heroicos. Con cuánta emoción me viene a la memoria aquel tiempo en que inventaba o descubría en el fondo de mi alma a ese analfabeto Carlucho, uno de esos anarquistas infinitamente bondadosos que iban de pueblo en pueblo caminando hasta llegar a alguna estancia donde se acostumbraba a tener un catre para esos seres que predicaban en la noche, alrededor del fogón, lo hermoso que era el anarquismo. Y Carlucho, ese hombretón que por causa de las torturas había perdido su fuerza, tuvo finalmente un kiosco donde le explicaba con torpes palabras a un chiquilín llamado Nacho, proveniente de una familia aristocrática, por qué era hermoso el anarquismo. Le contaba cómo los hombres encerraban a grandes e inocentes hipopótamos para servir de diversión a los chicos, lejos de sus praderas africanas, de sus bellísimos amaneceres y de su remota libertad. La Revolución rusa tenía aún el resplandor romántico de aquel octubre, y los compañeros comunistas terminaron por convencerse. Decían que los anarquistas eran utópicos y que jamás lograrían tomar el poder como lo habían hecho ellos en el imperio zarista, como aún no habían empezado el estalinismo y sus crímenes. Sentí con romántico fanatismo que la revolución del proletariado acabaría trayéndoles a los hombres el orbe puro que había vislumbrado en las matemáticas. Me alejé de los claustros universitarios y me afilié a la Juventud Comunista, y junto a ellos recorrí los grandes frigoríficos Armour y Swede, ubicados en Berisot, un pueblo suburbano de La Plata, donde los obreros vivían en la miseria más aterradora,
amontonados en casuchas de zinc, entre verdes y malolientes pantanos, arriesgándolo todo en su lucha por un aumento de 20 centavos la hora. Aún hoy recuerdo esa confraternidad entre obreros y estudiantes y con profunda emoción la reivindico. En 1930 se produjo el primer golpe militar, terrible y sanguinario, y que fue la consecuencia del peligro que significaban para los militares y los capitalistas los movimientos sociales. La dictadura de Uriburu sería la precursora de los siguientes golpes de Estado que sufrió nuestro país. Aquel primer golpe fue decisivo en mi vida, pues tuve que ingresar en la clandestinidad. Primero por mi condición de militante, siempre desprecié a los revolucionarios de salón, y luego porque llegué a ser secretario de la Juventud Comunista y era muy buscado por los represores. A causa de las persecuciones debí escaparme de La Plata. Interrumpí los estudios y abandoné a mi familia para instalarme en Avellaneda, el centro obrero más importante. Por la suerte que siempre me ha acompañado, no caí en manos de la siniestra sección especial contra el comunismo, famosa por sus torturas y que andaba detrás de mí. Debí cambiar de pensión y de nombre cada cierto tiempo, y en una oportunidad me salvé saltando por una ventana. Entonces llevaba el nombre de Ferri, quizá, ahora lo pienso, derivado inconscientemente del apellido Ferrari, de mi madre. La militancia era muy peligrosa y no se limitaba al trabajo. Existía también una formación teórica obligatoria, en la que se estudiaba no solo a Marx, sino también a otros escritores. A los obreros se les hablaba de libertad, pero eran encarcelados por participar en las huelgas. Se les hablaba de justicia, pero eran reprimidos y bárbaramente torturados. El habeas corpus y otros recursos constitucionales se burlaban cínicamente en la práctica de todos los días, hasta que las amenazas y peligros de muerte que padecíamos cayeron sobre dos grandes dirigentes anarquistas, Severino Di Giovanni y Scarfò. A Di Giovanni lo conocí en el Centro Cultural Ateneo y, a pesar de su aspecto de maestro de escuela, con su pistola y su banda, llegó a ser una figura de leyenda. Ellos cayeron presos y, frente al pelotón de fusilamiento, murieron gritando ¡Viva la anarquía! Grito que, después de 60 y tantos años, aún me sigue conmoviendo.